Neprofuncionarunda oscuridad de la noche, cuando el frío helaba la tierra, un guardabosques se topó con una niña entumecida, y su corazón no le permitió dejar a la criatura a una muerte segura. La llevó a su casa, la calentó y la alimentó. Y cuando el amanecer tiñó el cielo, se sorprendió por lo que vio. Antes de continuar con esta historia, les pido que dediquen un momento y compartan en los comentarios desde qué país están viendo este video. Su participación es muy importante para nosotros. Ahora volvamos a nuestra historia. El guardabosques José vivía solo en las afueras de un denso bosque. Su humilde pero acogedora vivienda estaba lejos del bullicio de la ciudad y los rumores de la gente. Allí, a la sombra de pinos centenarios, encontró refugio después de una terrible tragedia que ocurrió hace muchos años, que dividió su vida en un antes y un después. Entonces, en un accidente automovilístico, perdió a su esposa e hija. El bosque se convirtió en su salvación, un lugar donde podía olvidar por un momento el dolor y la amargura de la pérdida. Día tras día, recorría sus dominios, revisaba las trampas, mantenía el orden y ayudaba a los habitantes del bosque que se metían en problemas. El bosque era su universo, un mundo tranquilo y predecible. Pero en aquella helada noche de invierno, el destino le preparó un encuentro que transformaría su vida. La noche comenzaba como de costumbre. José, envuelto en una chaqueta abrigada, salió de su casa y se adentró en la espesura. El frío se intensificaba. La nieve crujía melodiosamente bajo sus pies y el aire era tan gélido que su respiración se convertía en una nube de vapor. El guardabosques seguía su ruta habitual, buscando huellas en la nieve. Vio huellas recientes de patas de zorro y decidió seguirlas, pero de repente su mirada se fijó en algo inusual. Entre los árboles, debajo de un abeto extendido, yacía un pequeño bulto envuelto en una tela oscura. Al principio pensó que era solo ropa vieja, tirada por turistas o cazadores descuidados. Pero, al acercarse, vislumbró pequeños dedos pálidos que sobresalían de la tela. Su corazón dio un vuelco, se abalanzó sobre el bulto y lo desenvolvió. Ante él apareció una niña de unos 6 o 7 años, envuelta en un abrigo de piel viejo pero claramente caro. Su rostro estaba pálido como la muerte, sus labios azulados por el frío y su respiración apenas se sentía. «Dios mío», susurró José, quitándose la chaqueta y envolviendo a la niña congelada con ella. «¿Cómo llegaste aquí?» La niña no respondió. Sus ojos estaban cerrados y solo un leve gemido escapó de sus labios. El guardabosques, sin dudarlo, la tomó en sus brazos y corrió hacia su casa. Sabía que cada minuto contaba, y si no la calentaba, no sobreviviría. El camino a casa le pareció interminable. Caminaba rápido, casi corriendo, abrazando a la niña contra sí. Su cuerpo estaba helado como un trozo de hielo y temía que no llegara a casa. Pero no podía rendirse. Una vez ya había perdido a una hija y no podía permitir que eso volviera a suceder. En casa encendió apresuradamente la estufa, acostó a la niña en la cama y la cubrió con una manta abrigada. Luego puso la tetera para preparar té caliente. Mientras el agua hervía, se sentó junto a ella, sosteniendo su pequeña mano en la suya. Sus dedos estaban helados, pero poco a poco, bajo el calor de la manta, comenzó a calentarse. «Vamos, pequeña», dijo suavemente. «Aguanta, todo estará bien». Después de un rato, la niña abrió los ojos. Eran enormes, grises y llenos de terror. Miró a su alrededor, pero no dijo una palabra. José intentó entablar una conversación con ella, averiguar su nombre y origen, pero en respuesta la niña solo lo miró, sin pronunciar ningún sonido. De vez en cuando murmuraba algo ininteligible, y el guardabosques solo pudo captar un fragmento de la frase, «Casa grande». «¿Casa grande, Coco?», repitió, tratando de entender sus palabras. «¿Dónde está? ¿Quiénes son tus padres?». Sin embargo, la niña volvió a sumirse en el silencio mirando al techo. José se dio cuenta de que no podía manejarlo solo.
Decidió ir al pueblo más cercano para informar del hallazgo a los lugareños y posiblemente encontrar a los padres de la niña. Antes de salir de casa, le dio a la niña sopa caliente y la acostó a dormir. Se veía un poco mejor, pero aún estaba débil y asustada. José le aseguró que volvería lo antes posible y salió de la casa. El camino al pueblo le llevó más de una hora. El frío se intensificaba y el viento penetrante se colaba bajo la ropa, pero el guardabosques caminaba con determinación, sin prestar atención al frío. Entendía que debía ayudar a la niña a reunirse con su familia. Al llegar al pueblo, se dirigió directamente al policía de la zona, pero este solo se encogió de hombros con desconcierto. «Nadie ha denunciado la desaparición de una niña», dijo. «Tal vez sea de otra zona». José no se desesperó. Recorrió todas las casas preguntando si alguien sabía algo sobre una niña con un abrigo caro. Y finalmente, uno de los lugareños le señaló una casa en las afueras del pueblo. «Allí viven los Benavides», dijo. «Tienen una hija, pero no tienen buena reputación. Tal vez sea su hija». El guardabosques se dirigió a la dirección indicada. La casa de los Benavides era vieja y destartalada, con las contraventanas torcidas y un patio descuidado. Llamó a la puerta y al cabo de un rato le abrió una mujer de mediana edad con aspecto desaliñado y olor a alcohol. «¿Qué necesita?», preguntó bruscamente. «Estoy buscando a los padres de una niña», respondió José. «Se perdió en el bosque y la encontré». La mujer frunció el ceño y luego gritó al interior de la casa. «Manuel, ven aquí». De la habitación salió un hombre, tan desaliñado como su esposa. Al escuchar la historia del guardabosques, se animó de repente. «Es nuestra hija», exclamó. «La hemos estado buscando toda la noche. ¿Dónde está?» José sintió que algo andaba mal. Estas personas no daban la impresión de ser padres cariñosos, pero decidió no apresurarse a sacar conclusiones y les propuso ir con él para recoger a la niña. Cuando llegaron a la casa del guardabosques, la niña, al ver a los Benavides, no mostró la menor alegría. Por el contrario, se encogió y se apartó. José se dio cuenta de esto, pero guardó silencio. Decidió observar lo que sucedía. Los Benavides se llevaron a la niña, pero el guardabosques no podía quitarse esta historia de la cabeza. Algo en su comportamiento le parecía sospechoso. Decidió llevar a cabo su propia investigación. Unos días después volvió al pueblo y comenzó a preguntar a los lugareños sobre los Benavides. Resultó que se habían mudado aquí hace unos años y nadie sabía de dónde venían. Además, muchos sospechaban que estaban involucrados en asuntos ilegales. José no se rindió. Se dirigió a las fuerzas del orden y les pidió que investigaran el pasado de los Benavides. Unas semanas después, se descubrió algo terrible. La niña había sido secuestrada hacía varios años de una familia adinerada. Los Benavides la habían secuestrado, planeando obtener un gran rescate, pero algo salió mal y simplemente la dejaron con ellos, esperando la oportunidad de enriquecerse en el futuro. José no podía olvidar la imagen de la niña que había encontrado en el bosque. Su rostro pálido, sus ojos asustados y sus palabras silenciosas sobre la casa grande lo perseguían. Sentía que detrás de esta historia se escondía algo más que una simple niña perdida, y estaba decidido a llegar al fondo de la verdad. Se dirigió a la casa de los Benavides para recoger a la niña. Cuando llegó, los encontró en casa. Estaban sentados a la mesa, bebiendo alcohol, y ni siquiera intentaban ocultar su indiferencia hacia la niña. La niña, a la que llamaban Ana, estaba sentada en un rincón, envuelta en un chal viejo. En sus ojos brillaba el miedo, pero guardaba silencio. «Sé la verdad», dijo José, entrando en la casa. «Ustedes no son sus padres. Ella fue secuestrada». Los Benavides intentaron negarlo, pero sus argumentos sonaban poco convincentes. Entendieron que su engaño había sido descubierto y no se resistieron. El guardabosques se llevó a la niña, prometiendo que pagarían por sus fechorías. Al principio la niña era reservada y callada. No confiaba en la gente, y el pasado había dejado heridas imborrables en su alma, pero José fue paciente. La rodeó de cuidado y calidez, tratando de hacerla sentir segura. Juntos paseaban por el bosque,
Alimentaban a los animales salvajes y se contaban historias. Poco a poco, Ana comenzó a descongelarse. Comenzó a sonreír, a reír e incluso a hablar. Habían pasado varias semanas desde que José descubrió la verdad sobre los Benavides y se llevó a Ana con él. Poco a poco se iba acostumbrando a su nueva vida, pero las preguntas sobre su pasado seguían sin respuesta. A menudo recordaba la casa grande de la que hablaba en los primeros días después de su milagroso rescate. José entendía que tarde o temprano tendrían que volver allí para cerrar de una vez por todas este trágico capítulo. Una mañana, durante el desayuno, Ana dijo de repente: «Quiero ver la casa grande. ¿Podemos ir allí? Quiero entender qué es ese lugar y por qué lo recuerdo». José se quedó pensativo. Temía que volver al pasado pudiera causarle a la niña un nuevo dolor, pero al mismo tiempo entendía que era necesario para su curación. Asintió con la cabeza. «Está bien, Ana. Iremos, pero solo si prometes que me dirás si te sientes mal. Siempre podremos volver a casa». Ana le regaló una sonrisa radiante y asintió en señal de acuerdo. Estaba mentalmente preparada para ello. Al día siguiente se pusieron en camino. La ubicación de la casa grande se pudo establecer con la ayuda de la policía. Resultó ser una antigua mansión en las afueras de la ciudad, donde una vez vivió la familia de Ana. El camino tomó varias horas, y cuando se acercaron a su destino, Ana se quedó paralizada. Miraba la alta puerta y la majestuosa casa detrás de ella, y en sus ojos se mezclaban el miedo y la curiosidad. «Es esa», susurró. «La casa grande». José le apretó la mano con fuerza. Se acercaron a la puerta, pero estaba cerrada con llave. La mansión parecía abandonada y descuidada. Las ventanas estaban cerradas con contraventanas y el jardín estaba cubierto de maleza. Nadie respondió a sus llamadas. José decidió rodear la mansión para encontrar otra entrada. Después de unos minutos encontraron una pequeña puerta dejada entreabierta. Al entrar en el patio se convencieron de que la casa estaba vacía y deshabitada. Había periódicos viejos tirados en el porche y un gran candado en la puerta. Ana estaba de pie, sin apartar la vista de la casa, y su rostro se puso pálido como la cera. «Recuerdo este lugar», susurró apenas audible. «Aquí estaban mamá y papá, pero parece que ya no están vivos». José abrazó suavemente a la niña. Encontraron el teléfono público más cercano y se pusieron en contacto con la estación de policía local. Pronto llegó el policía de la zona. Inspeccionó la casa y confirmó que la mansión realmente pertenecía a la familia de Ana, pero que había estado abandonada y vacía durante varios meses. «Los padres de la niña murieron en un accidente automovilístico», informó. «Los herederos aún no han aparecido. Aparentemente eres tú». José asintió con la cabeza. Se dio cuenta de que ahora Ana era la única heredera de esta casa y de todo lo que quedaba en ella. Pero para la niña esto no tenía ninguna importancia. Seguía mirando la casa y sus ojos brillaban con lágrimas. «Murieron», susurró. «Me he quedado completamente sola». José se arrodilló frente a ella. «No estás sola, Ana. Me tienes a mí, y siempre estaremos juntos. Esta casa es parte de tu pasado, pero tu futuro está con nosotros, en el bosque». Ana asintió abrazándolo. Entendía que tenía razón. Su verdadero hogar ahora estaba donde la amaban y la esperaban. Decidieron vender la mansión y destinar los fondos recaudados a ayudar a otros niños que se habían quedado sin el cuidado de sus padres, como Ana. Este se convirtió en su nuevo objetivo común, que los unió aún más. Ana quería sinceramente que su historia ayudara a alguien más a encontrar su hogar y una familia amorosa. Al regresar al pueblo, Ana sintió que finalmente había cerrado la puerta a su pasado. Sabía que su verdadera familia era José y que su hogar no eran paredes y un techo, sino el amor y el cuidado que se brindaban el uno al otro. Habían pasado varios años desde que José acogió a Ana. Durante este tiempo, sus vidas habían cambiado más allá del reconocimiento. El guardabosques, que una vez había llevado una vida solitaria,
Ahora sentía que su casa estaba llena de calidez y alegría. Ana, que una vez fue una niña retraída y asustada, se había convertido en una niña alegre y segura de sí misma. Su humilde cabaña en el bosque se había convertido en un lugar donde reinaba el amor y la comprensión. Ana fue a la escuela y, a pesar de ser más joven que sus compañeros de clase, rápidamente los alcanzó en sus estudios. Le encantaba leer, especialmente libros sobre la naturaleza y los animales, y a menudo le pedía a José que le contara algo interesante sobre el bosque. El guardabosques estaba encantado de compartir sus conocimientos con ella, y juntos pasaban largas horas caminando por los senderos del bosque, observando aves y animales. Una mañana de primavera, cuando la nieve ya había comenzado a derretirse y se sentía en el aire el aliento de la calidez que se acercaba, Ana preguntó de repente: «Papá, ¿recuerdas cómo me encontraste en el bosque?» José sonrió. A menudo recordaba ese día, pero trataba de no hablar de ello con Ana, para no reabrir sus heridas emocionales. Sin embargo, ahora, al ver que la niña misma había tocado el tema, decidió responder con franqueza. «Por supuesto que lo recuerdo. Estabas acostada debajo de un abeto viejo, envuelta en este mismo abrigo. Al principio pensé que era solo un trozo de tela abandonado, pero luego vi tus pequeños dedos. Estabas helada. Tenía mucho miedo de no poder salvarte». Ana asintió pensativamente. «Casi no recuerdo nada de ese periodo de mi vida. Solo la casa grande. Y también algunas caras, pero son borrosas e indistintas. A veces sueño que corro por un largo pasillo y que alguien me persigue desesperadamente, pero no sé quién es». José la abrazó suavemente, tratando de consolarla. «Tu pasado quedó muy atrás. Solo tenemos un futuro brillante y sin nubes por delante». La niña le devolvió la sonrisa y lo abrazó con fuerza. Sabía que José tenía razón. Su vida había cambiado drásticamente y ahora se sentía completamente segura. Su vida era sencilla y sin pretensiones, pero llena de un significado profundo. Sabían que juntos podrían superar cualquier dificultad y adversidad. Porque lo más importante no es de dónde vienes, sino hacia dónde te diriges. Y caminaban hacia adelante, de la mano, hacia un futuro brillante y hermoso.